Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinario de Rankia junto con Finanbest. Tenemos hoy el honor de presentaros a Asier Uribe Etxebarria, CEO de Finanbest, y a Freddy Dupuy, director de inversiones del mismo, que nos va a explicar con detalle su cartera, el Finanbest Green ISR, que es la nueva cartera que han lanzado sobre la inversión responsable. Y nada, nos va a presentar hoy sobre por qué han creado esta cartera, cómo invierten y muchos más detalles. Pues sin más preámbulo, damos paso a Asier, que nos va a introducir la jornada, y después pasamos con Fred. Buenas tardes, Asier. Buenas tardes y muchas gracias. Se me oye bien, ¿verdad? Escuchamos Perfecto. perfectamente. De acuerdo, gracias. Bueno, pues en primer lugar, pues muchas gracias, un placer estar aquí. Somos ya viejos conocidos de Rankia, ya unos cuantos webinars que llevamos hechos. Y bueno, como decía, supongo que ya la mayor parte de los oyentes nos conocéis. Finanbest somos una agencia de valores con formato gestor automatizado, operando ya casi por los 5 años. Y lo que hacemos es, bueno, perdón, y en primer lugar también desearos nuestros mejores deseos para este 2021 y que todos estéis bien de salud y que, bueno, que todo pase pronto y en buena salud. Como iba comentando, Finanbest, agencia de valores independiente, ya vamos camino de los 5 años. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros principalmente lo que hacemos es gestionar el dinero que nos confían nuestros clientes a través de carteras de fondos de inversión. Gestión discrecional de carteras, fondos perfilados, es el modelo de los fondos perfilados, la gestión de carteras discrecionales con un modelo especial. ¿Cuál es ese modelo especial? El modelo de los gestores automatizados o robo-advisors, que no voy a entrar demasiado porque ya ha sido ampliamente explicado. Si me pasas, por favor. Bueno, ¿cuáles son nuestras ventajas y fortalezas? Insisto, voy muy rápido porque creo que el interés de todos hoy era, y además va a ser una presentación muy, muy interesante, os lo aseguro. Toda la parte de la cartera verde va a ser una presentación extensa, pero muy, muy interesante. Entonces, cuento muy rápidamente cuáles son las ventajas del modelo de Finanbest, que nos permite liderar la rentabilidad de los gestores automatizados y también con la comparativa de Inverco, las rentabilidades tanto anualizadas como acumuladas desde prácticamente desde el lanzamiento en todas las categorías de las 6 carteras Profile que tenemos. Nosotros tenemos 6 carteras Profile, tenemos una cartera verde y tenemos 2 planes de pensiones y algún producto más que en lanzamiento. ¿Cómo estamos consiguiendo estas rentabilidades tan atractivas? Pues en base a 6 parámetros. Un modelo de gestión híbrido, esto es, no somos talibanes de gestión pasiva, gestión activa. Creemos que hay que hacer gestión pasiva para una parte importante de nuestras carteras, de nuestros mercados, pero no siempre y en todos los casos. Independencia, seleccionamos libremente los mejores fondos de inversión en la mayor plataforma de fondos del mundo, que son funds. Por tanto, lo que hacemos es, insisto, una asset allocation de primera categoría, un fund picking, una selección de fondos equivalente para cada uno de esos mercados, una gestión dinámica que nos permite pues, optimizar y modificar las carteras en caso que sea necesario por cambios estructurales. Somos gestores de baja frecuencia, pero hay veces que hay que hacer cambios o porque ha salido un fondo mejor. Una parte fundamental del modelo es las comisiones, radicalmente bajas. Aproximadamente un 1,5% de la rentabilidad de nuestras carteras y de nuestros clientes viene dado por la reducción del coste con respecto a las entidades tradicionales. Una diversificación global, sobre la que no voy a entrar más, no voy a extenderme porque es de todos conocidos la necesidad de diversificar en estos momentos más que además que otros mercados que llevan pasando muchos años, que llevan creciendo muchos más que, por supuesto, que el español y, por supuesto, desgraciadamente también que los europeos. Y finalmente, el modelo de seguridad que da Finanbest, aunque ya nos conocéis, siendo una entidad regulada, con cobertura del FOAIN y de la CNMV. Y sin más, paso ya la palabra a Frederic para hablar de lo que realmente nos interesa a todos hoy, que son las carteras verdes. Muchas gracias, Asier. Y buenas tardes a todos y gracias por su interés en Finanbest y más concretamente en nuestra cartera Green ISR. En esta presentación os voy a hablar primeramente pues, de la filosofía de inversión que está detrás de esta cartera Green ISR, los conceptos y las estrategias que implementamos. Luego entraremos en el detalle de la cartera, la composición concreta de ella. Luego os hablaré del coste, de los costes y de los 2 modelos de comisión que tenemos.
luego de las rentabilidades obtenidas y por fin entraremos dentro de cada uno de los fondos para darles algunas pinceladas de las estrategias que cada fondo sigue. Primero, bueno, ¿por qué hemos sacado este nuevo producto? Lo hemos sacado hace 4 meses, a finales de agosto, en septiembre. La razón, bueno, la primera razón es porque muchos de los clientes nos lo pedían. Muy frecuentemente nos llamaban y nos decían, bueno, ¿y cuándo sacáis lo mismo, pero en versión ESG? Es cierto que mucha gente, muchos clientes y cada vez más clientes, más inversores, quiere que sus inversiones pues, tengan un impacto positivo en lo que concierne el medio ambiente y aspectos sociales de la sociedad, o que por lo menos no hagan demasiado daño. También pensamos que nosotros como Fininvest es nuestro deber, nuestro rol, ser partícipes activos de esta revolución verde. Nos debemos de dar acceso a nuestros clientes, a los que lo buscan y lo quieren, pues debemos darle acceso a instrumentos de inversión verdes y ESG. Y por fin, porque pensamos que es un buen producto financiero. ¿Y por qué pensamos que puede ser una buena inversión? Pues porque la urgencia climática o la urgencia medioambiental sigue igual hoy que antes de la pandemia. Es que hace un año ya era un problema muy grave, pues hoy sigue igual de grave. La pandemia no ha cambiado nada. La necesidad de hacer algo sigue la misma. Lo que ha cambiado, pienso yo, con la pandemia es primero la voluntad de hacer algo. Quizás conscientemente o inconscientemente, la pandemia lo que hizo es un poco acelerar o profundizar la toma de conciencia colectivas de todos de que hay un problema, ¿no?, entre nuestro modelo de desarrollo económico y la naturaleza y el medio ambiente. Así que esta toma de conciencia verde es más aguda hoy, pienso, que hace un año. Y por fin, y es un factor clave, hay más recursos financieros para llevar a cabo esta evolución. ¿Por qué? Porque una gran parte de los incentivos financieros y económicos que los poderes públicos, los gobiernos, incluso las empresas en sus inversiones van a inyectar en la economía para reactivarla, mucho de este dinero irá dirigido y destinado a proyectos verdes. Así que, bueno, una fuerte demanda, nuestra concientización de que debemos hacer algo y la confianza de que es una buena inversión nos decidió a crear este nuevo producto. Bueno, esta cartera comparte toda la filosofía de inversión de nuestras 6 carteras Profile. Esto es una máxima diversificación. La mejor manera de pilotar o de controlar el riesgo es a través de la diversificación, tanto geográfica como por activos, si es una cartera que va a invertir en bonos y en acciones, y también ese modelo híbrido que os comentó ayer. Vamos a utilizar los mejores instrumentos de inversión disponibles, que sean fondos indexados o fondos de gestión activa o fondos de gestión activa. Nosotros somos muy pragmáticos, no somos talibanes de la indexación, y en cada mercado miramos lo que está disponible, y si el mejor fondo es un indexado, pues vamos a por él, pero si en dicho mercado pensamos que la gestión activa es mejor, pues sin dudar la seleccionamos. El otro pilar fundamental son los bajos costes. Menos costes es más rentabilidad, así que nos preocupa mucho eliminar toda comisión, todo coste superfluo, indebido y que no aporta nada. Y hemos querido hacer la cartera lo más verde posible. Sabemos que hay mucho greenwashing, es decir, empresas o instituciones que pintan de verde un producto que no lo es tanto. Entonces, nuestro objetivo al montar esa cartera fue hacer algo que sea lo más verde posible y que tenga el impacto más fuerte, ¿no? Por eso hay un foco muy fuerte en el sector ecológico, ¿vale? Es una cartera ASG, así que criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, pero nosotros siempre que posible hemos privilegiado la A de ambiental o la E de ecológico. Es una cartera de riesgo medio alto, es comparable a nuestra cartera Yellow entre las 6 Profile.
Es aproximadamente un 60-40, 60 acciones, 40 bonos. Eso corresponde a un plazo de inversión recomendado de 5 o 6 años o más. Obviamente es una recomendación, pero el cliente puede recuperar su dinero cuando quiera y sin ningún coste. Lo puede recuperar mañana, dentro de un mes, o invertir a más largo plazo. Al construir esta cartera, nos hemos dado cuenta que al final existían varias estrategias ISR, ¿no? Varias estrategias de inversión sostenible y responsable. Y aquí en esta diapositiva están ordenadas de izquierda a derecha de menos a más. Lo menos sería lo que llamamos la selección negativa, que consiste en excluir de nuestro universo de inversión algunos sectores o países que no nos gustan porque no corresponden a estos criterios de inversión sostenible y responsable. Puede consistir en excluir sectores controvertidos, como puede ser el carbono, el armamento civil o militar, o el alcohol o el tabaco, o excluir países enteros por ser dictaduras o por falta de democracia y de libertad. Hay algunos fondos en la cartera, por ejemplo, que no invierten en China porque sí, por ser China. Luego, la integración ASG es el escalón superior, donde el gestor lo que va a hacer es añadir a los tradicionales criterios financieros de análisis nuevos criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en su decisión de inversión. Una vez, es decir, que todas las empresas, todos los emisores de su universo de inversión, pues le va a atribuir una nota, una nota de ASG, ¿no? Y en función de esa nota, pues podrá operar de diferente manera. Por ejemplo, puede decidir descartar de su universo todas las empresas y emisores que tengan las menores notas ASG. O puede forzarse a invertir sí o sí como mínimo un 40% dentro de las 40% de emisores o empresas con las mejores notas ASG. Luego os enseñaré ejemplos más concretos. Moviéndonos hacia la derecha y siendo cada vez más verde o más impactante los fondos temáticos, eso ya son fondos que directamente en los productos que venden o en las soluciones que proveen aportan una solución directa a los problemas medioambientales. Por ejemplo, empresas en energías renovables, empresas que se mueven en el sector de aguas y residuos, o un tipo de gestión de fondos donde se sobrepondera negocios de bajo carbono y se infrapondera negocios que emiten mucho carbono. Entonces, esos son empresas o estilos de gestión que directamente pretenden tener un impacto positivo. Y lo mismo pasa con los fondos de impacto, y eso es ya directamente, tiene que ser medible, o como se dice, mensurable. Por ejemplo, una empresa de energía renovable o que produce pues, una energía limpia o transporte limpio, pues que el propio objeto de la empresa es tener un impacto positivo en alguno de estos sectores que comentamos. Al fin y al cabo, dentro de nuestro fondo, como veréis, tenemos 10 fondos y los 10 encajan dentro de una de esas 3 categorías. Primero están los fondos de bonos verdes, son fondos de renta fija que invierten únicamente en bonos verdes. Entonces, un bono verde es una emisión de renta fija, que puede ser una emisión de una entidad pública o privada, y cuyo objeto va a ser financiar un proyecto sostenible. Es decir, que todo el dinero que se consigue con la emisión de este bono irá exclusivamente destinado o dirigido a un proyecto con impacto medioambiental positivo, como puede ser, por ejemplo, la financiación de un proyecto de energía renovable, de eficiencia energética, transporte limpio, un proyecto de adaptación al cambio climático, prevención y control de contaminación o gestión sostenible de los recursos naturales. Estos bonos verdes están regulados por algo que se llama el GBP, Green Bond Principles, es decir, que están alineados con las directrices de este Green Bond Principles, directrices de integridad, de transparencia, publicidad y reporte.
En nuestra cartera tenemos dos fondos de bonos verdes. Luego tenemos fondos de bonos y de acciones que son fondos de integración ASG, ¿no? Que como os comenté antes, pues lo que hacen es añadir en su análisis esos criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, lo que les puede llevar o a excluir porque sí algunas empresas o a sobreponderar algunas otras porque tienen un buen ranking ASG. Y eso pensamos que es muy bueno, no solo a nivel moral y ético, digamos, pero también a nivel financiero, porque este extra análisis ASG permite al gestor detectar fuentes de valor futuro y también disminuir el riesgo, muy concretamente el riesgo reputacional. Sabemos todos el daño que puede hacer a una empresa un escándalo de contaminación o de violación de derecho laboral o de violación de derechos humanos en algún país donde tiene una fábrica. Pues esos criterios, este análisis, supuestamente lo que hace es intentar detectar este riesgo potencial y descartarlo de las carteras. Y por fin, pues tenemos 5 o 6 fondos directamente sectoriales o de impacto. Por ejemplo, fondos de renta variable exclusivamente metidos en el sector de agua y residuos, sector ecológico, de energía renovable o un fondo de low carbon, es decir, bajo en carbono. En esta diapositiva, pues ya os presentamos la composición actual de la cartera. Esa era la composición el día de lanzamiento del año pasado, que fue el 31 de agosto del año pasado. 4 meses después, la composición no ha cambiado de momento. Como podéis ver, hay 2 fondos de Green Bonds, 3 fondos de integración ASG y 5 fondos de impacto de temática medioambiental. Actualmente están en la cartera 8 gestoras, todas gestoras muy famosas y muy potentes a nivel internacional. Es muy importante destacar que no cobramos nada de ninguna de estas gestoras y que si están en la cartera es porque pensamos que son los mejores fondos disponibles para invertir en este tipo de mercado. Mañana la composición de la cartera cambiará, dentro de 6 meses probablemente no estén exactamente esos fondos, tampoco la composición tampoco será exactamente la misma, esos son los fondos, esos son los pesos actuales, pues en nuestra gestión dinámica nos encargamos de ajustar estos pesos en función de la evolución coyuntural. Están algunos fondos de gestión pasiva. Como podéis ver, en realidad hay muy pocos fondos indexados en esta cartera. Está apenas un fondo de bonos verdes de BlackRock y está el fondo de Low Carbon de Amundi. Todo el resto son fondos de gestión activa. Bueno, eso es porque somos, como os dije, muy pragmáticos y nos hemos dado cuenta que para invertir de forma correcta y eficaz en este tipo de mercado, en este tipo de temática, ASG, medioambiental, pues hay más oferta y probablemente sea más impactante la gestión activa y pagar un poco más un fondo para tener algo un poco más impactante, un poco más verde, pues pensamos que vale la pena. Los que nos conocéis, sabéis que en nuestras carteras Profile también hay una mezcla de gestión activa y gestión pasiva, pero el peso de la gestión pasiva de los indexados en nuestra cartera Profile es mucho mayor. Nosotros siempre intentamos primero colocar un fondo pasivo, un fondo indexado, y solo cuando no lo encontramos buscamos una solución activa. Pero sucede que en el mundo ese verde y ESG, pues nos hemos encontrado con esta situación y pues de momento ha dado muy buenos resultados. Esta también es la razón por la cual el coste medio de este fondo es superior al coste medio de las carteras Profile. En el caso de nuestras carteras perfiladas, el coste medio es inferior al 0,3 y aquí es el 0,77. Pues eso es el coste de todo ese análisis ASG, de buscar empresas de impacto y hacerlo correctamente. Este dinero no nos lo llevamos nosotros, eso no es Finanbest quien se lo lleva, son estas gestoras que hacen ese trabajo. Pues como veis es una cartera muy diversificada en número de fondos, en gestoras, en tipo de estrategia ISR.
bonos verdes, impacto temático, integración ESG, y hemos decidido lanzar una cartera 60-40 o 70-30, renta variable, renta fija, que es donde, bueno, hemos observado que había más interés. Como podréis comprobar en nuestra web podréis obtener el detalle de cada uno de los fondos, incluso descargaros el reporte mensual donde viene explicado pues, las posiciones, inversiones, estrategias, y os daréis cuenta que casi todos los fondos que tenemos en la cartera tienen algún tipo de acreditación de algún organismo internacional. Por ejemplo, el primero es el Towards Sustainability, es la federación belga que otorga este sello. El segundo es el Ministerio de Finanzas francés, label ISR. El Lux Flag es muy famoso, está dado por Luxemburgo. FNG Siegel, eso es Alemania, Austria y Suiza. Pues que aseguran que los fondos que llevan este sello pues han sido auditados, hacen reporte transparente y que realmente corresponde a algo que participa positivamente de la transición energética y climática. Lo mismo para este último sello francés, France Finance Verte. Antes de entrar en cifras de rentabilidad, un comentario respecto a la comisión. Entonces, aparte del coste de los fondos, que se deduce directamente de la rentabilidad de los fondos, entonces es un coste que no veis, que el cliente no ve directamente, se le resta de la rentabilidad. Si os hacéis cliente de Finanbest, nosotros le vamos a cobrar nuestra comisión de gestión. Tenemos dos modelos, proponemos dos opciones a nuestros clientes. Pueden elegir entre un modelo flat, que es la columna de la derecha en verde, que es una comisión plana, donde cobramos el 0,39% por año, IVA incluido, pase lo que pase, que el mercado sube o baja y que el cliente gane o pierde dinero. Es la comisión plana, es el modelo, digamos, tradicional de los gestores automatizados. Insisto en que es una cifra muy, muy baja. Eso ya estamos en el mundo de las comisiones radicalmente bajas, un 80-70% inferior a lo que le cobraría un banco tradicional por un trabajo similar, pero probablemente no tan bien hecho. Pero también desde el verano pasado, hemos creado un segundo modelo que un cliente puede elegir si invierte más de 25.000 euros con nosotros, donde Finanbest solo cobraría si el cliente gana dinero. Es un modelo de comisión a éxito, donde cobraríamos entre el 6 y el 9% de la plusvalía en función de tramos de patrimonio, y donde no cobraríamos nada si al final del año el cliente termina en negativo, en minusvalía. Entonces, eso es cuando vosotros os dais de alta, al elegir la cartera, si invertís más de 25.000, podéis elegir entre esas dos formas de pagarnos. Entonces, ahora os voy a hablar un poco de rentabilidades históricas. Hemos lanzado la cartera el 31 de agosto, ¿no? En septiembre. Pero queremos ver cuál hubiera sido el comportamiento de esta misma cartera, es decir, con la misma composición, durante el año 2019 y el 2020, para ver cómo se comporta en un año muy positivo y cómo se hubiera comportado en el gran crack del COVID, ¿no? Eso es lo que llamamos un backtest. No es una rentabilidad que hemos obtenido nosotros, porque la cartera no existía. La cartera empieza a existir a partir de esta línea, ¿no? 31 de agosto. Entonces, a partir de aquí sí que es real y antes es una simulación. Nos damos cuenta que la rentabilidad de esta cartera ha sido excepcional. En 2019 ha rentado neto de todas las comisiones un 23,6%. Y el año pasado, pese a todo, ha terminado el año en 18,8%. Para poner estas cifras en perspectiva, podemos comparar esas rentabilidades con la media de los fondos de gestoras españolas con el mismo nivel de riesgo. Es decir, con todos los fondos españoles de renta variable mixta internacional.
Eso es una categoría de riesgo marcada por Inverco, que es la asociación que agrupa todas las gestoras y que todos los meses pues, mide la rentabilidad de todos los fondos, los ordena por categoría de riesgo y publica la rentabilidad media. Pues en 2019, la rentabilidad media de los fondos de este nivel de riesgo ha sido un 9%. Entonces, 23% contra 9%. Y el año pasado, la rentabilidad media de los fondos de renta variable mixta internacional ha sido un 0,8%. Así que esta cartera verde le ha sacado un 18% a fondos de riesgo comparable, es decir, que invierten entre un 30 y un 70% en renta variable. La categoría renta variable mixta internacional. Repito, nuestra rentabilidad, o sea, desde que la cartera está realmente viva, empieza aquí, 31 de agosto, vemos que la rentabilidad ha sido muy buena y de hecho aquí en esta diapositiva ya os presento la rentabilidad real obtenida desde inicio, es decir, 31 de agosto hasta el 31 de diciembre, es decir, en apenas 4 meses, esta ha sido la rentabilidad de los fondos que componen la cartera. Son cifras muy altas, muy buenas. Eso también permite darnos cuenta de que hay una gran variación de rentabilidad entre los fondos, así que hay un efecto de descorrelación que en un mercado tan alcista pues uno no lo considere tan útil, pero en un mercado bajista o cuando entremos en zonas de turbulencias que seguramente pasarán, porque siempre pasan, pues es importante tener esta variedad de comportamiento entre fondos, porque pues algún fondo lo hará mal, pero otro lo hará mejor, y esos efectos de compensación de uno a otro es lo que permite amortiguar las posibles caídas y las posibles turbulencias que repito, seguramente conoceréis si empezáis a invertir en acciones en general. Por eso la diversificación es fundamental. O sea que la conclusión de esta tabla no es, pues voy a invertir todo en este fondo de BNP que me ha dado un 22%. No, voy a seguir con la misma cartera porque quizás mañana este fondo no lo hará tan bien y este otro de Amundi que está un poco por atrás es este que va a hacer el catch-up y compensar. Entonces es importante tener ese equilibrio y tener en cuenta lo que llamamos la correlación de los mercados y de los fondos entre ellos. Y eso es la foto de la rentabilidad real de la cartera modelo a fecha de hoy. Entonces es un pantallazo ese de que es sacado de nuestro back office. Arranca aquí 1 de septiembre y estamos, pues ayer, día 27, a más 14%. ¿Vale? Así, bueno, las bolsas están subiendo, así que bien, pero vamos, es una muy buena rentabilidad para apenas 14 meses. Es decir, que todo lo que le conté al principio de esta revolución verde pues se basa en una necesidad urgente, en una toma de conciencia, tanto a nivel del inversor como de los políticos, como de las empresas y de la enorme cantidad de recursos que se está poniendo sobre la mesa para financiar todos esos proyectos, pues eso es lo que explica este desempeño tan bueno que estamos observando. Y para terminar, quiero daros algunas... serán pinceladas, una pincelada por fondo para intentar concretar un poco más esos grandes conceptos de filtro ASG, de integración y de impacto, ¿no? Ponerle cifras y nombre y apellido a cada una de esas ideas. Entonces, cada uno de los fondos, lo que hice aquí fue sacar una de las fotos de los folletos de cada fondo, que son folletos muy completos, muy detallados, y bueno, digamos la foto la más representativa o la más interesante de cada uno de ellos. Y para intentar ejemplificar y ilustrar todas esas ideas. Pues empezamos con los dos fondos de bonos verdes. El fondo de iShares, que es el fondo indexado, un fondo de gestión pasiva. Como os dije, invierte exclusivamente en bonos verdes que financian proyectos sostenibles o proyectos verdes. Y lo que comunica BlackRock en sus folletos pues es el impacto que ha tenido la inversión. Y en esta foto vemos que nos dicen que de cada 1 millón de euros invertido en este fondo, pues este 1 millón de euros permite un ahorro en emisión de carbono. En este caso, 1.300 toneladas de carbono por año. Es un ahorro. Cada millón invertido ahorra esta cantidad de carbono. También permite ahorrar 745 metros cúbicos de agua por año.
plantar, salvar bosques, producción de energía renovable, casi 700 megawatt-hora por año producidos para cada millón invertido. Entonces, bueno, descargando esos folletos uno puede medir el impacto que está teniendo su inversión. El segundo fondo de bonos verdes es un fondo de la gestora de BNP Paribas, es un fondo de gestión activa y también hace el reporte de su impacto, pero aquí lo que quise enseñaros son los sectores donde invierte. Bueno, la gestora nos asegura que lo que hace es invertir puramente y exclusivamente en bonos verdes y que tiene esta preocupación, que era la nuestra también, de evitar el greenwashing. Y lo ponen por escrito explícitamente aquí, ¿no? No greenwashing. Y aquí, para un poco ejemplificar bien a dónde va el dinero captado por esas emisiones, pues a proyectos de energía, de transporte limpio, de material y de construcción sostenible, control de contaminación, eficiencia ecológica y adaptación al cambio climático. Esta es otra diapositiva, pues ya nos habla de dos otros fondos, el fondo de Degroof Petercam de bonos emergentes y el fondo de Candriam de bonos high yield. Ambos tienen esta misma estrategia de integración de criterios ASG y lo ejemplifican en esas dos fotos que os destaqué en esta diapositiva. Pues aquí Degroof nos dice que como mínimo el 40% de la cartera está invertido en el mejor cuartil del ranking ASG. Eso quiere decir que tienen todos los emisores de bonos, le atribuyen una nota ASG, los ordenan del mejor al peor, lo dividen en 4 partes, que son los cuartiles, y del top 25% obligan a que el 40% del fondo esté en este top 25. Y al contrario, se obligan a sí mismos, se ponen la limitación de que no pueden pasarse del 10% del total del fondo invertido en el peor cuartil. Y también nos cuentan que no invierten en países autoritarios. Y en concreto, este fondo de bono emergente no invierte en bonos chinos. Así que son criterios bastante estrictos y son criterios que tienen una traducción muy concreta en el mundo real. Este segundo fondo de Candriam dice un poco lo mismo, lo pinta de forma distinta, pues, pero es muy visual. Partimos de arriba, de la pirámide, que es como todos los bonos high yield del mundo, aplican un primer filtro donde quitan de ahí todos los emisores que están metidos en sectores controversiales, como ser el carbono, armamento civil y militar, tabaco. Eso le resta ya una cantidad importante de emisores. Luego añaden sus filtros normales, ¿no? Del gestor normal, del gestor no ASG, que son muchas veces criterios de liquidez de bonos. Y luego añade un filtro ya más proactivo otra vez de exclusión, pero ahora en base a la nota ASR que hayan obtenido, aquí lo llaman SRI, que es Social Responsible Investing, excluyen el 30% de abajo, ¿no? Los peores 30% lo quitan. Y después de todos esos filtros, pues ya terminan con un universo de 50 y 100 emisores y es ahí donde van a decidir dónde invertir y dónde no. Esto, ahora ya estamos en el mundo de la renta variable. El primer fondo de Candriam es el fondo SRI Equity Emerging Market, que es un fondo que invierte en países emergentes con ese criterio sostenible. Básicamente lo que hace es excluir, de nuevo, la filosofía de inversión es excluir sectores controvertidos, y aquí lo pone, pues, lo que tienen en cuenta son derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y corrupción. Esos son los criterios que tienen en cuenta. Y luego más concretamente, pues de nuevo, armas,
pruebas sobre animales, juego, alcohol, etc., etc., etc. Entonces, se meten en el mundo de las acciones de países emergentes, que son miles y miles de empresas, imponen un filtro que le quita muchas de esas empresas y a partir de ahí hacen su trabajo de gestor normalmente de intentar invertir en las mejores empresas posibles. Y comunican el resultado de esa política de exclusión, de la misma forma que muchas gestoras traducen la inversión del cliente en ahorro en carbono o en ahorro en agua. Por ejemplo, dicen que invertir 1 millón de euros en este fondo es equivalente a ahorrarnos unos 50 viajes de avión entre Bruselas y Nueva York. Y lo mismo para el agua, pues lo traducen en consumo de casas o de duchas. Pero es importante ver la traducción física o la traducción concreta de toda esta política, que puede parecer un poco abstracta. Pues no, hay un cuidado y hay una voluntad de demostrar que el impacto es efectivo, ¿no? El fondo de Amundi es el único fondo de gestión pasiva que tenemos en la renta variable, es un fondo indexado, que lo que hace es el fondo low carbon, bajo en carbono. Lo que hace es coge todas las empresas del MSCI World, que agrupa todas las empresas del mundo occidental, digamos, y no es que quita, no procede a exclusiones de empresa, pero cambia la ponderación de las empresas en el índice. Todas las empresas que tengan un impacto carbono negativo las infraponderan, que son las de abajo, siguen en el fondo, pero con menos peso. Y al contrario, todas las empresas que tienen un impacto carbono positivo las sobreponderan. Por eso lo llaman low carbon. Así que al final sí que estamos invirtiendo en todas las empresas del mundo, sí que ahí dentro habrá alguna petrolera o alguna no sé qué empresa que tendrá un impacto negativo, pero su peso estará reducido. ¿Vale? Es una manera de conciliar bueno, la voluntad de obtener un rendimiento sí o sí, digamos, ¿no? Porque todas esas empresas pues, pueden tener beneficios y hacer buenos negocios, pero como castigando las que tengan un impacto negativo y un poco incentivando las que no tengan ese impacto negativo en cuanto a emisión de carbono. Luego, fondos temáticos. El Nordea, es el fondo Nordea Climate Change and Environmental Fund. Os puse esta foto para ilustrar pues, de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de qué son oportunidades de cambio climático, de medio ambiente. Pues el fondo Nordea invierte en empresas que están metidas en los sectores de eficiencia energética, consumo verde, construcción inteligente, servicios medioambientales, waste management, que es lo que tiene que ver con los residuos, empresas en el sector de aire y agua, smart grids, movilidad ecológica, viento, energía renovable y florestas, bosques, ¿no? Entonces ya vemos que es un fondo muy sectorial. Y es lo que queremos y lo que buscamos y es lo que hace. El fondo Pictet tiene la misma ambición, el mismo objetivo, y aquí os puse ejemplos muy concretos de empresas que están dentro del fondo con nombre y apellido, que son todas estas. Pues por ejemplo aquí son 4 empresas que se dedican a construir máquinas que hacen pruebas y ¿cómo se dice? Pruebas y medición de contaminación del aire, de los suelos, o de los alimentos o del agua, ¿no? Así que todo lo que tiene que ver con control de la contaminación. Y aquí son 4 empresas de nuevo que proveen soluciones para todo el problema del embalaje y de los envases de plástico. Pues este Pictet, pues cuyo fondo se llama Global Environmental Opportunities, pues este gestor dice, yo pienso que hay oportunidades de negocio, oportunidades financieras y oportunidades de rentabilidad positiva invirtiendo
en estas empresas que le dan solución a esos problemas ecológicos, como puede ser la contaminación o el problema de los embalajes de plástico. Hay mucho más en el fondo. Esas son dos fotos como pinceladas para daros cuenta de lo que hace este fondo. Y por fin, los dos últimos fondos de renta variable que están en la cartera, otro fondo de BNP Paribas, que es el Climate Impact Climate Change. De nuevo, para que os dais cuenta que es una práctica muy común comunicar el impacto traducido en ahorro en emisión de CO2, producción de energía renovable, agua tratada o ahorrada, y aquí eso es tratamiento de residuos, ¿no? Así que esos fondos hacen el esfuerzo de medirlo y de publicarlo. Y bueno, estos son los típicos sectores donde un fondo como ese va a invertir: energía renovable, alimentación y agricultura sostenible, agua y residuos. El fondo Fidelity es muy especializado en agua y residuos, y aquí no sé si se ve muy bien, pero lo que enseña estas dos tablas son las top positions, es decir, las 10 mayores posiciones y las mayores infraponderación contra el índice. Y aquí nos damos cuenta que este fondo de Fidelity, obviamente, pero es importante comprobarlo, no tiene ninguna acción ni de Apple, ni de Microsoft, ni de Amazon, ni de Alphabet, ni de Facebook, ni de Alibaba, Tencent, Johnson & Johnson, Nestlé. O sea que este fondo no invierte en esas empresas que hacen todo el mayor peso de los grandes índices. Así que este fondo realmente hace algo muy distinto, muy especializado, muy enfocado en lo que queremos que haga. Y lo demuestra publicando que efectivamente pues, no está invirtiendo en esas cosas. Si uno quiere invertir en esas cosas, pues hay otros productos, pero vamos, no es el mismo objetivo. Pues he terminado. Por mi parte, eso es todo. Si queréis, pues estamos todavía a su disposición, obviamente, por chat, por email, por teléfono, para responder a todas vuestras dudas. Si queréis, necesitáis cualquier tipo de información adicional, pues las podemos enviar por correo electrónico o hablarlo por teléfono o por chat. Muy bien, Muchas gracias muchísimas. por vuestra atención. Uy, perdón. Sí, muchísimas gracias, Fred, por tu presentación, y también a Asier por la introducción inicial. Y sí, tengo como unas preguntitas por aquí que te las voy a lanzar, pero nada, brevemente, porque vamos justos de tiempo, ¿vale? En primer lugar, nos dicen por aquí que de los factores ESG, ¿cuál consideráis que es el más importante en estos momentos? Creo que habías comentado algo anteriormente de que considerabais el factor ecológico y el social, ¿no?, como los más importantes. Sí, bueno, yo a nivel personal, yo pienso que los tres son muy importantes, ¿vale? Y por eso están ahí juntos, y por eso todo el mundo hace el esfuerzo para los tres. Los derechos laborales, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, el correcto gobierno corporativo, la inclusión de la diversidad en las empresas, las minorías, todo eso es muy importante. Y de hecho está recogido aquí en esta cartera, en muchos de esos fondos. Pero es cierto que, digamos, lo que está más de moda o lo que está más demandado por el inversor de a pie, tengo la impresión que viene más por la urgencia medioambiental, la urgencia climática, y por eso también hemos enfocado un poco más la cartera en esta dirección. Es decir, que como habéis visto, hay fondos muy generales ASG, que son los de integración ASG. Esos, pues, no es que hay un foco más E que A que S, pero luego los fondos temáticos y de impacto sí, es verdad que en esta parte pues lo hemos enfocado en el criterio medioambiental, que también es lo que más se habla a nivel de planes de recuperación económica. Hay mucho dinero público y mucho dinero privado que va a ir dirigido hacia empresas que proponen soluciones para el medio ambiente, para que podamos tener un modelo de crecimiento económico sostenible que respete el medio ambiente y que nos permite o luchar contra el cambio climático o adaptarnos a él.
Entonces, el foco está ahí, sí. Muy bien. Y también nos pregunta por aquí que cómo ha variado la cartera con el COVID. Si habéis aumentado a posición alguna de ellas, habéis reducido. Entonces, la cartera nació después después del COVID. No, todavía estamos en el COVID, pero nació en septiembre, así que la cartera no conoció la gran caída. Ya estaba montada realmente, ya estaba aquí en mi mesa, pero oficialmente ofrecida en la web con el primer cliente salió el 1 de septiembre. Y bueno, puedo contestarte hablando de las otras carteras Profile. Las 6 carteras Profile se han comportado muy bien durante el crack de marzo-abril y las hemos ajustado en junio. Es decir, que nosotros pienso que hemos tomado la buena decisión, es decir, que aguantar las posiciones durante la caída, porque intentar hacer algo en esos momentos de estrés y de incertidumbre máxima es muy peligroso. El riesgo de perderse el rebote es muy alto y de hecho hubo rebote histórico, así que hicimos bien de no tocar, así que nuestros clientes han rebotado con muchísima fuerza, han recuperado su dinero, de hecho todas nuestras carteras Profile han terminado el año en positivo, pero es cierto que en junio, una vez el polvo caído y una vez el periodo de estrés y de locura pasado, sí que hemos reajustado todas las carteras en el mes de junio, pero no la Green porque no existía. Genial. Pues una última pregunta, también muy brevemente. Me comentan por aquí que InvestMe también ha sacado una cartera verde. ¿Cuál es vuestra diferencia respecto a la suya? Entonces, yo debo confesar que desconozco el detalle de la cartera de InvestMe, así que no me gustaría decir algo erróneo, pero si me podéis corregir, lo que yo entendí en su día, y veo dos diferencias, me parece, pero no estoy seguro, que es una cartera de ETFs, en cuanto que la nuestra es una cartera de fondos de inversión, y un fondo de inversión tiene una ventaja fiscal, que es que el cliente no tributa cuando hacemos traspasos, o sea, cuando rebalanceamos la cartera, en cuanto que un ETF, pues para reajustar una cartera hace falta venderlo y comprar el otro, y ahí se tributa. Y la otra duda que tengo respecto a su cartera es que imagino, que son solo fondos o ETFs indexados de gestión pasiva. Y como os dije al principio, yo pienso que aquí, bueno, algo bien harán esos fondos indexados, ¿no? De ESG, pero yo pienso que para tener más impacto, más profundo, más potente, nos hemos dado cuenta haciendo ese trabajo que las mejores soluciones, las más radicales, digamos, las encontrábamos en el mundo de la gestión activa. Pero dicho esto, nosotros, nuestro pragmatismo y nuestro dinamismo lo que hace es que vamos a vigilar la oferta y si algún día vemos un fondo indexado de renta variable muy potente en lo que concierne la inversión verde o el impacto, pues la incluiríamos en la cartera. Perfecto, muchísimas gracias, Fred, por tus respuestas. Y nada, muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra presentación, también a los que nos estáis escuchando. Yo creo que es una cartera muy interesante. Los fondos que lo componen invierten, o sea, los fondos que invierten son muy top, como has comentado, Fred. Y personalmente creo que el ESG está tomando cada vez más terreno y cada vez más importancia. Y nada, vamos por parte de Rankia, vamos a seguir de cerca esta cartera. Y bueno, recordad que unos días recibéis esta grabación y esperamos veros pronto. Cuidaros mucho. Muchísimas gracias por vuestra participación. Muchas gracias, Fred, y a Asier también. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos pronto. Adiós.